Buenos días, Iglesia. Bienvenidos a nuestro culto, al tiempo de la exposición de la Palabra de Dios. La semana pasada dimos inicio a una pequeña serie de 3 predicaciones sobre el mensaje de Habacuc en tiempos de confinamiento. Recordaréis que estuvimos considerando el contenido del capítulo 1 del libro y que os presenté al profeta como ese hombre que luchó con Dios en oración, como ese hombre de Dios que desde una posición de fe, pero a la vez desde una profunda perplejidad interior al no entender el actuar de Dios en el momento presente, se atrevió a plantearle las preguntas que siempre se nos han dicho que no hay que hacerle a Dios. ¿Por qué y hasta cuándo? En la pasada predicación afirmé que no existían preguntas prohibidas, sino actitudes internas incorrectas, que el problema residía no tanto en lo que le pregunto a Dios, sino cómo se lo pregunto, que lo que debíamos vigilar no era tanto las preguntas, lo que le preguntábamos, sino con qué actitud lo preguntábamos. Habacuc, desde un profundo respeto a Dios y desde un profundo conocimiento de Dios, le pregunta primero: Dios, ¿por qué permites tanta corrupción y pecado en tu pueblo y hasta cuándo no vas a hacer nada ante esta situación? Dios le responde y después le dice: mira, después de darle al pueblo infinidad de oportunidades al arrepentimiento y de haberle enviado en numerosas ocasiones a través de los profetas aviso, ha llegado el tiempo de actuar. Y voy a juzgar al pueblo a través de los caldeos, esto es, de los babilonios. Ante tal respuesta, Habacuc le dice al Señor: Dios, no entiendo cómo un Dios tan santo y tan justo como tú va a utilizar a un pueblo tan impío, tan cruel, tan sanguinario como el babilonio para juzgar precisamente al pueblo escogido por ti. Sinceramente, no lo entiendo. Quizá pensamos que lo políticamente correcto, o si lo preferís, lo más espiritualmente correcto, y más viniendo de un profeta, hubiera sido aceptar la respuesta de Dios sin más y no hacerle preguntas indebidas a Dios. Puede que a más de uno la actitud de Habacuc le sorprenda. Pero si recordáis el mensaje de la semana pasada, os planteé que es infinitamente mejor, espiritualmente hablando, atrevernos a abrir nuestro corazón de par en par a Dios y luchar de esta manera con Dios desde la fe, que almacenar incomprensión interior y manifestar una aparente espiritualidad en que aceptamos y comprendemos la soberanía de Dios cuando en realidad no es así. Esta actitud aparentemente políticamente más correcta, esto es, espiritualmente más correcta, lo único que hace es conducirnos al desánimo, al decaimiento y al distanciamiento espiritual. Terminé la predicación del capítulo 1 diciendo que los versículos del 12 al 19, el profeta, de forma poética, hace una descripción del comportamiento tiránico que los caldeos tenían y trataban a las naciones a las que dominaban. Y cómo, en medio de esa descripción catastrófica, el profeta pone de manifiesto su fe y su confianza en un Dios personal, santo, justo y sobre todo soberano. Y termina su exposición planteándole esa pregunta a Dios: ¿hasta cuándo va a prevalecer la maldad de los injustos? ¿Cuándo harás por fin justicia? La respuesta de Dios vendrá en el capítulo 2 que ahora vamos a considerar. En el capítulo 2, Dios responde a Habacuc y lo hace en primer lugar dándole un doble llamado. Un llamado a confiar y esperar en Dios, versículos del 2 al 3, y un llamado a descansar en la justicia de Dios. El justo por la fe vivirá, versículos 4. Para, en un segundo lugar, desde el versículo 5 hasta el 19, presentarle cuál es la visión que Dios tiene de la realidad presente a través de 5 ayes, para terminar con una contundente declaración final en el versículo 20. El Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Pero antes de que llegue la respuesta de Dios, tenemos un sorprendente versículo 1, donde nos encontramos al profeta esperando la respuesta de Dios. Leámoslo. Estaré en mi puesto de guardia,
y sobre la fortaleza me pondré, y velaré para ver lo que él me dice, y he de responder cuando sea reprendido. El profeta se atrevió a luchar con Dios, se atrevió a cuestionarle a Dios, pero lo que me llama poderosamente la atención es ver que el profeta no tiene ni la más sombra de duda que Dios le va a responder. No sabe cuándo ni cómo. Él solo dice que estará en su puesto y que velará. Esto es, que estará pendiente y expectante ante la respuesta de Dios. Fijaos que el profeta no tiene conciencia de haber pecado al lanzarle toda esa ristra de preguntas a Dios que nosotros en ocasiones hemos considerado como indebidas o impropias. No tiene conciencia de haber hecho mal al haber cuestionado a Dios. Pero no solo eso, es que en el texto tampoco vemos que en ningún momento Dios le recrimine al profeta por expresar su dolor interno, su incomprensión y por lanzarle toda esa serie de preguntas y por ponerse a esperar su respuesta. Lo que vemos que hace Dios a partir del versículo 2 del capítulo 2 es precisamente lo que el profeta esperaba, una respuesta a las demandas presentadas. ¿Qué nos enseña esta actitud a nuestra propia vivencia espiritual? Primero, que es correcto, incluso diría más, que es necesario ir a Dios a corazón abierto, que es correcto, que es necesario ir a Dios con toda sinceridad y transparencia y contarle toda nuestra lucha interior, toda nuestra incomprensión, todo nuestro dolor. Eso sí, desde una posición de fe, con una actitud respetuosa. Y que una vez que hemos dejado nuestros problemas en las manos de Dios, no nos queda otra opción que la que hizo el profeta, esperar la respuesta de Dios y esperar de forma paciente y persistente. Qué hermoso es en este aspecto el Salmo 40, cuando en su versículo 1 dice: pacientemente esperé en el Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Los hombres y las mujeres de fe y de oración son aquellas que no solo oran, sino que esperan respuestas de Dios. Por eso, este interesante versículo 1 nos muestra un segundo paso importante a dar. No solo hay que estar dispuesto a preguntar, sino también hay que estar dispuesto a escuchar y aceptar la respuesta de Dios. Dice el profeta: velaré para ver lo que Él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. En el profeta encontramos una actitud confiante y expectante de recibir respuesta de parte de Dios. No sabemos cuánto tiempo transcurre entre el versículo 1 y el versículo 2. Soy de la opinión que transcurre un tiempo prudencial, pero no se nos dice cuánto. El hecho de que no se mencione el tiempo que el profeta espera para recibir la respuesta de Dios me hace pensar que lo importante no es el tiempo de espera, sino nuestra actitud durante ese tiempo de espera. Los tiempos de espera pueden ser diferentes para cada hijo de Dios, pero lo que tiene que ser igual para todos y cada uno de nosotros es la actitud confiada, paciente, de esperar respuesta por parte de Dios. La respuesta de Dios llega, y básicamente es esta: Habacuc, yo soy el Dios soberano, aquel que lo tiene todo en control. Aunque no entiendas lo que está sucediendo, sé fiel. Leamos los versículos del 2 al 4. Entonces el Señor me respondió y dijo: escribe la visión y grábala en tablas para que corra el que la lea, porque es una visión para el tiempo señalado. Se apresurará hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. He aquí el orgulloso, en el que su alma no es recta, mas el justo por la fe vivirá. La respuesta de Dios va a ser esa visión que Él tiene del mundo y que se la va a hacer llegar a partir del versículo 5 con los ayes. Pero Dios, antes de darle esta visión tan contundente a Habacuc, en los versículos 2 al 4,
prepara al profeta para la respuesta y le hace dos llamados, a la confianza y a la fe, y le dice: aunque no entiendas, sé fiel. Su respuesta a través de los 5 ayes, Dios va a enfatizar que Él es soberano y que a su tiempo Él juzgará al impío, que puede que tarde su tiempo, pero que mientras ese momento llega, hay que esperar y ser fiel, porque el justo por la fe vivirá. Antes de considerar esa importante declaración, el justo por la fe vivirá, miremos por un momento el contenido del versículo 3, porque en él Dios nos enseña precisamente cuál debe ser la actitud del creyente en esos momentos que no entiende. Dice el versículo 3, es una visión que tiene un tiempo señalado, que se apresura hasta el fin, que no defraudará, aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. La actitud no es otra que la de esperar confiadamente. La palabra de Dios se cumplirá, pero se hará en el tiempo soberanamente que Dios escoja, no antes ni después, pero que sin duda vendrá, se cumplirá. Creo que el versículo 3 nos presenta esa tensión espiritual en la que todos nos hemos encontrado inmersos en algún momento. Quizá en estos momentos estás inmerso. El de el ya, pero todavía no. Esa tensión del ya, pero todavía no. Del saber mentalmente, conceptualmente, una verdad espiritual, pero no estarla experimentando en este momento y por tanto estar experimentando esa agridulce sensación de, a pesar de saber una cosa, no estarla disfrutando, nos hacen sentirnos mal interiormente y hacerle preguntas a Dios. Por ejemplo, el saber que todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman, pero no estar entendiendo cómo lo que está pasando me ayuda para bien a mí. El saber que Dios es bueno, pero en estos momentos no estar experimentando la bondad de Dios. Queridos, experimentar esta tensión, incluso esta incomprensión, no nos hace peores creyentes, sino creyentes normales. Los creyentes que yo denomino normales son aquellos que no espiritualizamos la realidad con frases hechas, huecas y vacías de contenido. Queridos, experimentar la tensión, incluso esa incomprensión, no evidencia en ningún momento que hayamos perdido la fe. Y sobre todas las cosas, no hace que Dios deje de amarnos menos o de comprendernos menos. Pascal, el famoso filósofo, expresó esa tensión de la que estoy hablando con una famosa frase. El corazón tiene razones que la razón no entiende. Nuestra razón nos dice que la palabra de Dios es verdad y que es autoritativa y que es normativa y que tiene razón cuando nos dice que hemos de esperar confiadamente en Dios y descansar en Él y tener fe, porque el justo por la fe vivirá. Pero cuántas veces las emociones nos hacen sentir que si Dios fuera bueno, justo, amoroso, nos daría ya y ahora y de la manera en la que yo se lo pido por lo que le estoy pidiendo. El corazón tiene razones que la razón no entiende. Es por ello que la palabra de Dios, que es mucho más sabia que el filósofo Pascal y sus famosas frases, dice que no hemos de hacer caso a nuestro corazón, sino a Dios. En Jeremías 17:9 nos encontramos con estas palabras: más engañoso es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos. Y en Isaías 58, del 55, del 8 al 9, leemos también: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
la tensión del ya, pero todavía no. Es una tensión a la que deberemos acostumbrarnos a lo largo de nuestra experiencia y existencia cristiana. Ya somos salvos, pero todavía no experimentamos la salvación plena. Ya somos santos, pero todavía hemos de trabajar en nuestra santificación progresiva. Ya hemos sido declarados justos, pero nuestros actos muchas veces son injustos. Esa tensión del ya, pero todavía no, va a ser una constante espiritual a lo largo de nuestras vidas a la que vamos a tener que aprender a acomodarnos a ella. Y ante esa tensión, Dios espera que respondamos con fe y con confianza. Y que aunque no veamos su cumplimiento perfecto todavía, esperemos. Pero que esperemos no con desesperanza, sino con confianza plena de que la promesa llegará. Dios nunca llega tarde a la cita. Él siempre llega puntual, porque es Él y no nosotros el que decide soberanamente cuándo es el tiempo. El problema viene cuando nosotros somos los que decidimos que ya es el tiempo, que ya se debe de actuar. Y eso es algo que tanto el profeta como nosotros tenemos que integrar no solo en nuestra mente, sino en nuestra actitud, en nuestra vida cotidiana. Llegamos al versículo 4, donde nos encontramos una de las citas más favoritas de Pablo del Antiguo Testamento. El justo por la fe vivirá. Hasta en 3 ocasiones sale esta cita en el Nuevo Testamento. Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38. El término para la palabra fe en hebreo es emunaj, que expresa lealtad, expresa confianza en el pacto establecido por Dios. Fe, en este contexto de Habacuc, expresa sobre todas las cosas fidelidad. Fidelidad a Dios, o lo que es lo mismo, fidelidad también a la palabra de Dios, a los mandamientos y a los preceptos de Dios. Es la fidelidad lo que debe caracterizar al creyente, que en este contexto y en este texto se califica como el justo. Esta es la misma idea que Pablo quiere expresar siempre que lo utiliza la cita de Habacuc, cuando lo hace en el libro de Romanos o cuando lo hace en el libro de Gálatas y nos dice que el justo por la fe vivirá. Y al hacerlo no está haciendo tanto énfasis en el momento inicial de depositar fe en el Señor Jesús, sino en el hecho de continuar ejerciendo fe a lo largo de la vida cristiana. Fe, o lo que es lo mismo, fidelidad a Dios, describe el marco de relación del creyente con Dios. Esa palabra describe cómo Dios espera que tú y yo, es decir, todos nosotros, nos relacionemos con Él a través de la fe, de la fidelidad. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Y es en este contexto donde Dios le lanza esta declaración de fe a Habacuc, no tan solo para darle una respuesta doctrinal o teológica, sino para que acabe siendo una verdad vivencial para él. Dios le está diciendo a Habacuc con estas palabras: mira, aunque tú no entiendas mi proceder en la historia en estos momentos, aunque no seas capaz de ver la totalidad de mis propósitos, sé fiel y espera en Dios. Dios no espera que lo entendamos todo. Él sabe perfectamente que no somos capaces de entenderlo todo. Lo que sí espera es nuestra actitud de fidelidad, nuestra confianza, nuestra fe en Él. Lo que Él espera es que nuestra esperanza no decaiga, incluso cuando no entendemos su proceder. Pablo, al utilizar esta cita de Habacuc, nos está intentando transmitir la verdad de que, si bien es tremendamente crucial e importante depositar fe al principio para ser declarado justo ante Dios, es también importante vivir una vida de fidelidad a Dios, sean cuales sean las circunstancias que nos rodean, aunque no entendamos lo que ocurre
Eso es lo que Dios espera de cada uno de sus hijos. La fidelidad, aceptando la soberanía de Dios en nuestras vidas, en los momentos más difíciles de nuestra existencia, es el camino que nos conduce a la plenitud de vida. Veremos en el capítulo 3, esto es en el sermón de la semana que viene, que Habacuc aceptó la respuesta de Dios, que básicamente no es otra que: yo soy el Dios soberano, yo estoy al control, tú mantente fiel, sea cuales sean las circunstancias que te rodeen. El hecho de que Habacuc aceptara la respuesta de Dios es lo que le llevó a esa declaración de fe que encontramos al final del libro. Pero antes de llegar a esa respuesta que encontramos al final del capítulo 3, el profeta tiene que ver la visión de Dios con sus 5 ayes contra los injustos. Con ello, Dios le está diciendo a Habacuc y a todos nosotros: aunque yo haya utilizado caminos que no entiendes, como utilizar, por ejemplo, al impío para juzgar al justo, estate tranquilo, pues llegará el momento que yo juzgaré al impío por su pecado. Y el Señor finaliza el capítulo con un contundente versículo 20. El Señor está en su templo, calle delante de él toda la tierra. La respuesta de Dios, pues, para Habacuc y para todos nosotros es: aunque no entiendas, estate tranquilo, calla delante de mi soberanía, espera en medio de tu sufrimiento y mantente fiel, porque llegará el día en que yo juzgaré y mostraré sobre toda la tierra que yo soy el Rey. El capítulo 2 nos presenta 5 ayes, 5 amenazas divinas. El destinatario de estos primeros ayes fue el imperio babilónico, pero a la vez son 5 advertencias contra todos los tiranos, tanto los de entonces como los de ahora. Me permitiréis que no invierta mucho tiempo en estos 5 ayes y que solo voy a mencionar lo que es lo más relevante. El primer ay es contra la codicia y abarca de los versículos 5 al 8. Es una crítica contra los codiciosos y está ilustrada con la figura del usurero que presta dinero con intereses abusivos. Los babilonios imponían impuestos imposibles de soportar a los pueblos que dominaban. Dios está diciendo: tranquilo, que recibirán el castigo que merecen por lo que están haciendo. En el segundo ay es contra la búsqueda de seguridad mediante las posesiones y abarca del versículo 9 al versículo 11. Este segundo ay es una continuación del primero, pues se inicia con el mismo tema de la codicia y de la desmesurada ambición de riquezas, pero aquí se centra en la motivación que hay detrás de almacenar tanta riqueza, que no es otra que la de buscar falsa seguridad. Aquí se habla de obtener ganancias por medios ilegales con el fin de obtener esa falsa seguridad o estabilidad. El tercer ay es contra la violencia y abarca los versículos del 12 al 14. Parece que los tiranos, los gobernantes y los gobiernos dictatoriales de todas las épocas tienen una manía, una obsesión de querer perpetuar su memoria con grandes monumentos, con grandes construcciones, haciendo pagar a los oprimidos un alto precio por ello, utilizando la violencia para lograrlo. Los versículos 13 y 14 enseñan que en vano intentan hacer tal cosa, porque el fuego quemará todo lo que ellos hacen, lo destruirá todo, porque llegará el momento en que toda la tierra será llena del conocimiento de Dios. Isaías 11:9, lo cual enfatiza el hecho de que el futuro no está en manos de los opresores ni de los imperialistas, sino está en manos de Dios. Llegamos al cuarto ay, contra los maltratadores, contra aquellos que tienen un trato inhumano, versículos del 15 al 17. Creo que estos versículos son una alusión a la barbarie, al sadismo, al holocausto. Habla de aquel que no tiene bastante con vencer al enemigo, sino que los somete a toda clase de humillación. Dice el texto: los embriagas para ver su desnudez.
habla de la total falta de pudor y de respeto a la dignidad humana. La consecuencia de hacer tales cosas es beber su propia medicina. Y eso fue lo que precisamente le ocurrió al imperio persa con Ciro. En el versículo 17 hace una referencia a la expolación de los cedros, de los árboles, que hizo precisamente Nabucodonosor en el Líbano, para así adornar todas sus construcciones. Un texto ecológico que se nos dice que no se puede abusar del entorno, que Dios también pasará factura por todo ello. Y finalmente llegamos al quinto ay, el ay contra la idolatría, que abarca el versículo 18 y 19. Este es el último ay y comprende y engloba todos los males de este mundo. La idolatría es la perversión de la religión. Por así decirlo, es la manifestación más grotesca de la perversión humana. Los babilónicos cayeron en la creación de dioses y los crearon a su propia imagen. Y he aquí que pone Dios de manifiesto lo ridículo que es hacer todo este tipo de actos. Y llegamos a la respuesta final de Dios en el versículo 20. El Señor está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Una invitación a que toda la tierra, a que todo ser humano guarde silencio ante Dios. Es una invitación a serenarse, a mantener una actitud serena, de confianza, de que Dios hará lo que ha prometido, aunque se tarde. Esa actitud de silencio es en la que tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Solamente en la medida en que callemos el ruido que hay en nuestro interior, es que podremos escuchar con claridad la voz de Dios. La invitación de Dios es clara. En los momentos de adversidad, de incomprensión, pregúntame, cuestióname, saca todo tu ruido. Y una vez hecho eso, calla. Calla para poder escuchar mi voz. La respuesta de Dios a Habacuc y también a todos nosotros es la siguiente. Aunque no entiendas, estate tranquilo. Calla delante de mi soberanía. Espera en medio de tu sufrimiento. Mantente fiel, porque llegará el día en que yo juzgaré y mostraré sobre toda la tierra que yo soy el Rey. Dejadme concluir con una última reflexión. Los momentos de crisis revelan lo que verdaderamente hay en cada uno de nosotros y sacan a la luz cuáles son nuestras más profundas convicciones. Aquí nos encontramos con Habacuc, un hombre que está en medio de una profunda crisis personal y también social. Y en medio de esa crisis surgen de él no solo preguntas, sino también surgen las más arraigadas y firmes convicciones. Un hombre que considera a Dios como próximo, como cercano, y que por tanto se atreve a ir a corazón abierto y luchar con Dios en oración. Un hombre que cree que Dios es eterno, inmutable, santo, justo, que es el soberano. Un hombre que se sienta a esperar la respuesta de Dios, teniendo plena seguridad de que ésta va a llegar. Y cuando llega, y Dios le dice, calla y espera confiadamente en mí, porque el justo por la fe vivirá, el profeta calla y espera. Y solo abre su boca para pedir un avivamiento y para componer uno de los cantos más preciosos de confianza que jamás se hayan escrito. A nosotros nos puede pasar lo mismo que al profeta, que delante de la pandemia, de este confinamiento y de sus consecuencias, no encontremos sentido a lo que está aconteciendo, no encontremos respuestas, ni a las que nosotros mismos nos planteamos,
ni a los que nos los plantean otros. Por tanto, no acabamos de entender el proceder de Dios. Y eso genera tensión, genera dolor emocional y existencial en nuestro interior. Pero también se generan otras luchas que puedes estar luchando con Dios. No todo tiene que ser el dichoso coronavirus. Pueden haber otras cuestiones que te inquietan, que perturban tu ser interior en este momento. Sea lo que sea. Mi pregunta es, ¿te has atrevido a ir a corazón abierto a Dios? ¿Has luchado con Él sincera y abiertamente en oración? ¿O solamente te has limitado a reflexionar y filosofar en tu mente y a dar vueltas a tus propios pensamientos? ¿Has llevado toda tu angustia y preocupación a Dios en oración? Y en segundo lugar, ¿te has dispuesto a en silencio esperar pacientemente en el Señor? ¿Has callado delante de Dios? ¿Has guardado silencio ante el Dios soberano? Esta es una de las disciplinas que más nos cuestan espiritualmente hablando, porque el silencio incomoda. No es fácil estar en silencio, y mucho menos estar en silencio ante Dios. Uno puede llegar a tener la sensación de que incluso está perdiendo el tiempo estando callado en silencio, sin hacer aparentemente nada. De hecho, hay creyentes que prácticamente no oran porque no lo consideran práctico, piensan que están perdiendo el tiempo y prefieren actuar. Imagínate cuánto cuesta más estar callado delante de Dios en oración. Pero queridos, es necesario pasar por todo el proceso que nos presenta Habacuc. Es necesario no tomar atajos. Sí, es necesario ir a corazón abierto a Dios y atreverse desde el respeto y desde la fe, lanzarle aquellas preguntas que se nos han dicho que no debemos hacerle a Dios. Pero también es necesario esperar en silencio la respuesta de Dios. Es necesario tomar conciencia de que estás delante de su presencia en oración y de que has decidido callar una vez que has expuesto de forma sincera y transparente todo lo que hay en tu mente y en tu corazón. Entonces sigues en oración, pero callado, en silencio, esperando oír la voz de Dios en el silencio. Y he de confesarte una cosa, es tremendo y estremecedor escuchar hablar a Dios, a tu mente y a tu corazón en medio del silencio. A través de un texto bíblico, a través de una profunda convicción que impregna tu mente, tu corazón y toda tu alma. Es tremendo y estremecedor sentir como en medio del silencio Dios te recuerda dónde reside la esencia de la misma existencia, que el justo por la fe vivirá, que lo más importante es haber sido declarado justo por la fe y haber sido declarado un hijo de Dios y que por su gracia, no por nuestros méritos, somos salvos y tenemos vida eterna. Es tremendo y estremecedor sentir como Dios, en medio del silencio, te hace reflexionar sobre lo que verdaderamente es importante en esta vida, sobre dónde reside el porqué y el para qué de esta vida. Y es entonces, en ese silencio, delante de Dios, cuando entiendes que el porqué de esta vida no es otro que reconocer que Dios es soberano, que Él está al control, que Él es el Señor, que Él es el Salvador de toda tu vida. Es entonces cuando entiendes el para qué de la vida. Esto es, que cada uno de nosotros existimos para glorificarle a Él. Y es tremendo y estremecedor cuando en medio de ese silencio caes en la cuenta de que la única satisfacción en esta vida se encuentra en saberse y sentirse hijo de Dios, en saberse y sentirse amado por Dios. Y finalmente, es tremendo y estremecedor oír como Dios
en nuestro silencio y estando nosotros callados, Él nos pregunta, ¿dónde se encuentra tu propósito de la vida? ¿Dónde se encuentra el sentido de tu vida? ¿Dónde y en quién se encuentra la satisfacción de tu vida? Es tremendamente estremecedor cuando en el silencio de la oración, una vez que tú y yo hemos callado, sentimos que es Él, que es Dios el que nos lanza preguntas trascendentes a nosotros. ¿Dónde está el sentido de tu vida? ¿Dónde está el propósito de tu vida? ¿En dónde y en quién hay satisfacción para tu alma? Y es en medio de ese silencio que Dios nos hace saber y nos dice, tranquilo, que yo conozco de antemano tus respuestas. Yo soy Dios. Yo sé quién eres tú. Tú eres mi hijo. Y yo conozco tu angustia y tu perplejidad y te digo, no temas. Yo conozco tus dudas y conozco también tu fe y por ello te digo, aunque no entiendas, estate tranquilo. Calla delante de mi soberanía, en medio de tu sufrimiento y en medio de todo lo que está ocurriendo, mantente fiel, porque llegará el día, puede que sea tarde, pero llegará el día en que yo juzgaré y mostraré sobre toda la tierra que yo soy el Señor, que yo soy el Rey. Ruego a Dios que optemos por imitar el ejemplo de Habacuc y que después de haberle lanzado a Dios todas nuestras preguntas desde un corazón respetuoso y lleno de fe, optemos por callar ante la majestuosidad y la soberanía de Dios, esperando pacientemente y confiadamente su respuesta, y que si abrimos nuestra boca no sea para otra cosa que para pedir un avivamiento sobre nuestras vidas y la vida de la Iglesia y para cantar cantos que expresan nuestra confianza plena en Dios, como el siguiente. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Que el Señor bendiga la exposición de su palabra en nuestros corazones.